Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Mi corazón
te busco, recibe en mí adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Hola, ¿qué tal familia? Es un gusto saludarles en este día una vez más. Estamos aquí para seguir alimentando el corazón de la palabra de Dios. Y yo quisiera hoy mencionarles que en la Biblia encontramos advertencias de Jesús acerca de aflicciones que íbamos a pasar mientras camináramos en este mundo. Obviamente que Él nos advierte y nos dice que no debemos permitir que ninguna de ellas tome el control de nuestras vidas y sobre todo cause aflicción mayor de la que ya estamos atravesando en ese momento. Por eso es que en la palabra del Señor tenemos que aprender nosotros a no dejar que los problemas y las dificultades que nos rodean sean las que gobiernen nuestro corazón y nuestras vidas. Y algo que tenemos que hacer o entender más bien es que nosotros no tenemos control de las aflicciones, que no tenemos control de los problemas. ¿Cuándo terminarán? ¿Cómo terminarán? Es algo que escapa absolutamente de nuestras manos. Pero si algo tenemos que recordar es precisamente que Jesucristo nos dijo a nosotros que habría aflicciones en el mundo, pero Él nos dice también que nos invita a confiar en Él, nos alienta a confiar en Él, nos dice que en medio de la aflicción necesitamos nosotros confiar en el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tenemos que confiar en Jesús cuando estemos atravesando dificultades o problemas? Y yo creo que tenemos que entender en este día que el Señor lo hace por dos razones. Primero, porque al confiar en Jesús
nosotros podemos recibir la paz de Él en nuestro corazón para poder enfrentar la dificultad o los problemas que tenemos en ese momento, vencerlos, ¿verdad? Y salir adelante. Pero por otro lado, también creo que la razón es que para que nosotros podamos recibir una respuesta, una salida, una solución de parte de Él en ese momento. En ocasiones Dios, cuando atravesamos aflicciones, nos da respuesta, nos da salidas a lo que estamos viviendo, y en ocasiones Él solamente pone su paz en nuestro corazón para poder enfrentar los momentos difíciles que estamos atravesando en la vida. Yo quiero hoy mencionarte una historia que está en la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 24, donde la Escritura nos habla de un hombre llamado Jairo. Y quiero leerte lo que dice la Escritura precisamente de la vida de este hombre. Marcos, capítulo 5, versos 21 al 24, dice lo siguiente la Escritura: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Y dice el verso 24 lo siguiente, dice: fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Encontramos a este hombre que en un momento difícil que atraviesa en la vida, él toma la decisión de buscar a Jesús, de ir y buscar al Señor, buscar ayuda en Jesús. Jairo seguramente estaba en ese momento necesitando tener la paz de Dios en su corazón, pero él no esperaba que Jesús le diera una salida, Jesús le devolviera una respuesta favorable para lo que él estaba viviendo. Pero yo quisiera que en este día pudiéramos nosotros encontrarnos en esta historia algunos detalles interesantes de lo que Jairo tuvo que enfrentar dentro de su propio corazón, de lo que Jairo tuvo que vencer dentro de su propia vida para poder pedir ayuda a Jesús y para sobre todo obtener la ayuda que él necesitaba en ese momento, en ese tiempo. Y para entender un poco eso tenemos que recordar que Jairo, según la Biblia, dice que era un principal de la sinagoga. Esto quiere decir que era un hombre que ocupaba una posición de influencia, un cargo dentro de lo que era la comunidad en la cual él vivía en esa época. Y esto significaba que él, pues de alguna manera tenía prejuicios, tenía barreras en su pensamiento, barreras en su corazón hacia la persona de Jesús, y obviamente eso le impedía o le dificultaba a un momento dado buscar la ayuda en Jesucristo. Por eso hoy tenemos que aprender nosotros en este día que para buscar a Jesús, para pedir ayuda a Jesús, necesitamos nosotros primeramente vencer los prejuicios que tenemos en nuestra vida. Muchas veces tenemos prejuicios en nuestro corazón, a veces tienen que ver con la fe que profesamos, a veces tiene que ver con los conceptos que tenemos metidos en nuestro corazón acerca de Dios, a veces tiene que ver también con la imagen que tenemos o la imagen que no queremos darle a la gente, porque a veces queremos dar la imagen de que somos fuertes, que podemos solos, que no necesitamos la ayuda de nadie, que solos podremos salir adelante, y a veces son prejuicios, son barreras que nos impiden buscar a Jesús y pedir su ayuda. Recuerda que hace rato te comentaba que en la vida enfrentamos dificultades, enfrentamos tiempos difíciles y muchas veces no sabemos cuándo y cómo van a terminar. Pero mientras ellos están atravesando nuestra vida, mientras ellos están siendo parte de nuestra experiencia, necesitamos tener por lo menos la paz de Dios, o por lo menos tener la certeza de que Jesús nos va a ayudar, dándonos la salida que nuestro corazón necesita para la aflicción que estamos teniendo en ese momento. Por eso quiero que entendamos en este día que una de las cosas que Jairo tuvo que vencer fue los prejuicios. Jairo tenía prejuicios acerca de Jesús porque él era un principal de la sinagoga. Jairo pensaba que Jesús causaba problemas. Jairo pensaba que Jesús era alguien que le venía a causar dificultades, que le venía a causar situaciones que pudieran complicarle no solamente su posición, su rango en la comunidad en la que él estaba, sino también Jairo tenía esos prejuicios que le impedían buscar a Jesucristo como debería de hacerlo. Pero en segundo lugar, tenemos que ver en este día que Jairo también tuvo que vencer o que tuvo que olvidar su dignidad. Jairo venció primero los prejuicios personales de su religión, de su fe, pero también Jairo tuvo que hacer a un lado su dignidad. Eso quiere decir que Jairo tuvo que hacer a un lado
pues lo que él sabía, lo que él había aprendido, los conceptos que él tenía, la imagen que él tenía hacia la sociedad de su tiempo. Él tuvo que hacer a un lado todo eso para ir y buscar la ayuda en Jesucristo. Dice la Biblia, si usted lo recuerda, dice la Biblia, quiero leértelo, dice así la palabra de Dios, que cuando llegó a Jesucristo, dice el versículo 22 lo siguiente, dice, luego que le vio, dice, se postró a sus pies. O sea, Jairo se humilló delante de Jesús. Jairo tuvo que hacer a un lado su dignidad, su soberbia, su orgullo, y tuvo que postrarse a Jesús. El siguiente versículo dice que le rogaba mucho. Esto habla de que cuando tenemos dificultades y queremos verdaderamente salir de ellas, tenemos que hacer a un lado nuestro orgullo, nuestra soberbia y reconocer que solos no podemos, reconocer que necesitamos la ayuda de alguien más, que en este caso la Biblia nos revela y nos dice a nosotros de manera clara que esa ayuda viene de Dios. Hay un salmo que dice, mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y hoy quiero decirte precisamente eso, ¿verdad? Tú y yo necesitamos tener la ayuda de Dios en cualquier tiempo, pero más en los tiempos difíciles, ¿verdad? Por eso hoy tenemos que recordarte, amada familia, que no importa lo que estés atravesando, que no importa lo que estés pasando, que no importa lo que estés viviendo, necesitas tener dos cosas en tu corazón. Número uno, la paz de Dios. Hay cosas que Dios resuelve, hay cosas que Dios nos da salida, hay cosas que Dios nos responde, pero hay cosas en las cuales el Señor decide en su soberanía y su voluntad que tengamos que atravesarlo. Pero para atravesar cualquier dificultad necesitamos tener la paz de Dios en nuestro corazón. Y esa es la paz que precisamente tenemos que buscar a Dios y pedirle ayuda para que Él nos las dé. Jesucristo un día dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y yo no se las doy como el mundo se las da. Por eso hoy ese es el énfasis en este día, para que tú y yo podamos por lo menos tener la paz de Dios en nuestro corazón para enfrentar las dificultades y vencerlas. Pero también, ¿por qué no atrevernos a creer que Dios puede darnos una solución inmediata, una salida inmediata a los problemas, como en el caso de la historia? La Biblia dice que después de que Jairo buscó al Señor, que hizo a un lado su dignidad, que hizo a un lado sus prejuicios, que hizo a un lado su soberbia y su orgullo, la Biblia dice que Jesús le respondió, Jesús le ayudó. Dice literalmente el verso 24 del capítulo 5 de Marcos, dice la escritura lo siguiente, dice, fue pues con él. O sea, Jesús atendió al llamado de Jairo. Jesús respondió a la invitación de Jairo y la historia termina diciendo que Jairo recibió una vez más a su hija resucitada. O sea, Jesús le dio la salida que él anhelaba en su corazón. Jesús le dio la respuesta que él deseaba en su corazón. Por eso, amada familia, es bueno hoy recordarte que independientemente de lo que tú y yo podamos vivir a hoy o mañana o en otro tiempo, necesitamos reconocer y entender que debemos pedir la ayuda de Dios. La ayuda de Dios, recuérdalo, puede hacer dos cosas en nuestra vida. Nos da su paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y número dos, nos puede dar la salida, la solución que tanto anhelamos, la respuesta a nuestra dificultad. Yo oro porque Dios obre en tu corazón, yo oro porque Dios obre en tu vida, yo oro porque Dios esté contigo, yo oro porque Dios te respalde y te ayude cuando tú le pidas su ayuda. Así que, amada familia, la bendición de Dios sea contigo en estos días. Amén. Hola, familia. Otro día que papá Dios me permite tener vida para saludarte. Te envío abrazos y te envío besos. En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 4, dice que liberación vendrá para su pueblo. Y yo estoy segura que tú crees la palabra de Dios. Estas palabras fueron dichas en la boca de Mardoqueo, porque tú sabes que el pueblo de Israel tenía una sentencia de muerte. Y en su corazón de Mardoqueo y en el corazón de Esther estaba esa confianza en el Dios eterno. Esther y Mardoqueo no sabían cómo Dios iba a hacerlo, pero sí estaban seguros que Dios iba a responder sus súplicas, sus ruegos y sus oraciones, porque estaban seguros que vendría para su pueblo liberación en los momentos difíciles. Dios hará algo a favor en esa situación. Ellos
estaban convencidos en su corazón y ellos sabían que Dios respondería las peticiones y los ruegos. Pero Mardoqueo y Esther se pusieron a orar y a ayunar. Y te pido que en casa, con tu familia, con todos los miembros de tu familia, oren y ayunen en estos momentos, y Él va a contestar tus oraciones, tus ruegos y tus súplicas, porque liberación vendrá para el pueblo. Nunca olvides que Dios está vivo y actúa en estos momentos que lo necesitamos. Como dijo nuestro pastor, ayuda vendrá del Dios eterno, porque Él está vivo y Él actúa en quienes esperan y hacen una oración y un ayuno delante de Él. Te digo unas palabras. El ministerio de danza Mis Princesas me entregaron un estandarte y decía esto: el Dios de paz está con nosotros, que está en Filipenses 4:9. Quiero dejarte en tu corazón, Filipenses 4:9. El Dios de paz está con nosotros. En ese momento empecé a llorar, porque fue medicina a mi espíritu, a mi alma y a mi cuerpo. Esas palabras tan grandes que dice su palabra, la Biblia: el Dios de paz está con nosotros. Yo sé que lo crees. Y en Joel, te voy a dar otra porción bíblica, fíjate. En Joel capítulo 2 dice: el Señor hará grandes cosas. Wow. Tú te puedes decir, ¿cómo va a hacer grandes cosas en estos tiempos difíciles? Sí, Dios hará grandes cosas en tu familia. Dice entonces, pero te tienes que hacer algo, te tienes que alegrar. Dice: alégrense, hijos de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo, dice, les dará las lluvias. Las bendiciones vendrán. Hasta tu casa llegarán las bendiciones y tú te vas a sorprender del Dios al cual tú alabas, adoras y sirves con todo tu corazón. Alaben el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Entonces sabrán, dice el Señor el Todopoderoso, entonces sabrán que yo estoy en medio de ustedes. El Señor su Dios, y no hay otro fuera de mí. Nunca más serán avergonzados mi pueblo. Y después de esto, mis amados hermanos, dice su palabra: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Así que, pueblo de Dios, después de esto, prepárate, porque en medio de tu casa Dios derramará de su Espíritu Santo. Y ahí donde ustedes levanten un altar, Él derramará su gloria cuando le estén cantando, cuando le estén alabando y cuando le estén sirviendo al Dios de Israel. Así que te animo a seguir confiando en el Dios Todopoderoso. Dios está en medio de su pueblo. Dios te bendiga, bendiciones de lo alto, te quiero mucho.